200 folios componen el esperado informe sobre qué pasó en las residencias de personas mayores durante la pandemia. La consejera de Familia lo ha presentado esta semana y asegura que se actuó de la mejor forma posible, opinión que para nada comparte la oposición. Dicen que faltan datos y llegan a pedir la dimisión de la consejera. Otro tema que preocupan son las actividades extraescolares, suspendidas en Castilla y León en los colegios de momento hasta enero. Educación se ha comprometido a estudiar el protocolo presentado por las empresas y dará una respuesta en 15 días. Lo que esperamos es que la Junta de Castilla y León también sea coherente ante esa situación y nos permita desarrollar estas actividades extraescolares desde el principio y además como solución para evitar el masivo contagio de estudiantes. La comunidad ha liderado la jornada técnica sobre despoblación de la Calre. Se celebró de forma telemática con hasta 3 mesas redondas y las aportaciones de hasta 11 parlamentos europeos diferentes. Y a las puertas del inicio del año Xacobeo 2021, las Cortes piden mejoras en los caminos de Santiago, los albergues y la señalización de los mismos. Un debate no exento de polémica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Era uno de los acuerdos del Pacto de Reconstrucción. La Junta debía presentar un informe sobre qué pasó en las residencias para personas mayores. Lo ha hecho este miércoles y en él justifica que la atención fue lo mejor posible, teniendo en cuenta el desconocimiento hacia el virus y la falta de medios. El informe de la Junta sobre la gestión del coronavirus en las residencias concluye que no supieron prever la que se venía encima con la pandemia. Nos encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. Las provincias más golpeadas por el coronavirus, entre ellas Soria y Segovia, fueron también las de mayor mortalidad en los centros de ancianos. Los primeros días de marzo, en las residencias de mayores, ya había transmisión comunitaria. Cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. El 78% de las residencias de Castilla y León no contaba con stock suficiente de equipos de protección individual antes de la pandemia y los centros contaban con plantillas al límite. Las bajas del personal ocasionaron graves problemas, pero entre las recomendaciones de la Junta del 28 de febrero no incluían reforzar estos aspectos. Fue sobre lo que teníamos conocimiento, que se mantuviera una distancia, que se mantuviera una higiene. Verlo ahora, pues efectivamente hubo muchas cosas que pudieron ser insuficientes. La Junta tuvo que intervenir 6 centros en las provincias de Burgos, León y Salamanca. Se han inspeccionado 500 residencias y se han abierto 10 expedientes de posible sanción. Después de todo lo vivido, la situación en las residencias, según la consejera, está controlada. Tienen asistencia sanitaria diaria y son los profesionales los que determinan cuándo una persona tiene que ser trasladada a un hospital y cuándo no tiene que serlo. Por ponerle un ejemplo, una persona con coronavirus puede tener fiebre y que tenga solamente fiebre no quiere decir que sea causa de un traslado al hospital. Hay 33 brotes en residencias de mayores. La opinión de la Junta contrastaba con la de los grupos de la oposición. PSOE y Podemos insisten en que se ha presentado tarde, lo que ha impedido tomar nuevas medidas de cara a la segunda ola. Y sobre su contenido dicen que está incompleto, que faltan datos y piden la dimisión de la consejera. Partido Socialista y Podemos coinciden en su crítica. El informe llega tarde. Ese informe llega cuando ya estamos en medio de la lucha contra la segunda ola de la pandemia y cuando ya estamos viendo como muchas residencias están teniendo brotes muy importantes, contagios muy importantes y fallecidos, lamentablemente, sin que se haya tomado ni una sola medida. A día de hoy hay muchos brotes en las residencias de mayores en esta comunidad, no se ha corregido absolutamente nada, no se ha mejorado nada y estábamos como estábamos hace meses. El Partido Popular niega que no se hayan tomado medidas y resalta que lo importante es el informe, que no existe, sin embargo, a nivel nacional. Y algo tienen que esconder, les falta transparencia y desde luego no han querido, se han negado rotundamente a hacer este documento que entiendo, sinceramente, básico para poder hacer las cosas bien a futuro. Los grupos de la oposición ponen el énfasis en la falta de previsión.
con datos que no sabemos cómo no se le cae la cara de vergüenza, de decir, nos dimos cuenta de que el 74% de las residencias estaban sin equipación. Señora mía, ese es el resultado de recoger la gestión privatizadora del modelo del Partido Popular en las residencias de Castilla y León durante 30 años. Podemos va más allá, elevando el tono, y ha pedido la dimisión de la consejera. Cuando tú pones a alguien incompetente y cuando pones a una inútil a dirigir algo tan importante como la Consejería de Familia e Igualdad, sucede lo que sucede. PP y Ciudadanos defienden que el 74% de los 700 centros de mayores lograron quedarse al margen de la pandemia en la primera ola. Con la segunda ya en todo el país, lo que no se ha fijado todavía es cómo debe ser la atención sanitaria en estos centros. Hay cierto consenso en que los servicios de enfermería hay que reforzarlos. Ahora, el tema médico todavía no hay una postura clara si tiene que ser de la propia residencia, y si es así, habrá, como le digo, que investirles de autoridad sanitaria, porque si no tiene sentido, y si no es así, habrá que adscribir, bueno, eso ya está adscrito, la residencia a un centro de salud que le tiene que dar lógicamente el servicio sanitario. Tiene desde luego que avanzar hacia un sistema residencial en Castilla y León basado en la bioseguridad y sobre todo en el bienestar de las personas. Se tiene que buscar sobre todo con esa ley en la que se está trabajando y con esos grupos de trabajo con los que nos estamos reuniendo, una ley que recoja el consenso de todos los grupos parlamentarios y sobre todo la opinión de los expertos. La consejera ya ha solicitado su comparecencia en las Cortes para explicar un informe en el que también se analiza la situación nacional e internacional. También se hablaba sobre residencias en la Comisión de Familia. La ley es de hace 19 años, del 2001, y después de la aprobación de un nuevo decreto, la Junta ya trabaja en una nueva ley para estos centros al considerar que no está funcionando adecuadamente. Los grupos de la oposición insisten en mejorar las ratios, la coordinación y las inspecciones. Y sobre residencias también se hablaba en la Comisión de Familia. Podemos pedía cambios normativos. Un modelo público no solo garantiza la igualdad de acceso, también garantiza que se pueda gestionar con mayores garantías, con mayor control, con mayor supervisión. Justo lo que ha fallado durante estos meses. Y considera que el agotamiento de las bolsas no solo se produce por los 10 años que llevan sin actualizarse. Nadie quiere trabajar en una labor tan dura como es la labor de cuidados, con esas condiciones de miseria y con contratos temporales. PP y Ciudadanos defienden que ya se ha aprobado un decreto y que la Consejería está trabajando en una nueva ley a través de varios grupos de trabajo. Usted se ha dicho, hagamos la mejor ley. Estoy de acuerdo, de eso se trata, de hacer la mejor ley. Pero como comprenderá, en este momento se está gestionando y no es momento ahora en una comisión de ponerle pegas. Con estos grupos de trabajo se busca que la nueva ley de residencias cuente con el mayor consenso posible. Aunque el PSOE cree necesario el debate porque les recuerda que en el decreto faltan varios aspectos. Hablar de los ratios y faltaba hablar de coordinación con sanidad y de inspecciones. La propuesta no se aprobó, al igual que las otras 3 que también fueron a la comisión. El PSOE pedía más plazas de educación de 0 a 3 años. Estamos de acuerdo en algo y es que es preciso avanzar en esa gratuidad de 0 a 3 años. Porque aquí muchos han hablado de compromisos, pero no han comprometido a incrementar ni una sola plaza. Y también se habló sobre violencia de género y delitos de odio. Los socialistas pedían más intérpretes de lengua de signos en las administraciones públicas. No les es posible transmitir su situación y necesidades y tienen dificultades en el momento de informar y comunicar la situación de malos tratos en comisaría, en el centro de urgencias, para interponer una denuncia o ante los diferentes profesionales. Lo que veo en la resolución de su propuesta es que deberíamos tener una persona intérprete de lenguaje de signos en cada CEAS, en cada juzgado, en cada centro de salud. Pensamos que hay otras formas de optimizar y de atender. Un 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género y un 10% alguna agresión sexual en algún momento de su vida. 7 puntos y 4 puntos respectivamente más que mujeres que no tienen discapacidad. Y sobre delitos de odio, el PSOE pide a la Junta que realice un plan de acción y prevención. Ciudadanos recuerda que la mayoría de las competencias son del Estado. Debemos seguir desarrollando, como hasta el momento, actuaciones para la prevención de comportamientos y actitudes discriminatorias. Los socialistas adelantaron que presentarán un proyecto de ley sobre sensibilización, una materia en la que sí que tiene potestad la comunidad autónoma.
La problemática de la despoblación se analizaba en la jornada técnica de la CALRE, un grupo de trabajo que lidera Castilla y León y que ha contado con la presencia de 15 expertos y también con la participación de 11 parlamentos europeos de hasta 5 países diferentes. Varias propuestas se han debatido y con ellas se realizará un catálogo. El reto demográfico toma una nueva perspectiva con la pandemia de COVID-19 que marca nuevos desafíos en la lucha contra la despoblación y en la atención a los mayores. El Grupo de Trabajo Europeo sobre esta materia celebró una jornada telemática para analizar la situación pospandemia, un encuentro que iba a acoger Zamora de manera presencial y que tuvo que ser adaptado a las exigencias de la realidad sanitaria. Esta jornada ha subrayado la importancia de afrontar con medidas eficaces estos dos retos a los que se enfrentan muchas zonas de distintos países europeos. Por eso hay en marcha estrategias de todas las instituciones para luchar con lo que los expertos consideran en España un reto de país. Porque si hablamos de despoblación estamos hablando de que se extiende ya de manera estructural a todo el territorio y con intensidades cada vez más significativas, sobre todo en el ámbito rural. Que debe sustentarse en una descentralización que permita al mundo rural disponer de servicios que lo hagan atractivo. Sin unos servicios adecuados, vivienda e igualdad de derechos, difícilmente podremos modificar la tendencia de la despoblación. La conectividad hoy en día tenemos que ser capaces las partes políticas de que sea un servicio esencial. Desde Zamora se ha buscado cambiar la perspectiva. Trabajan en la conocida como Silver Economy. El envejecimiento de la población se debe transformar en un recurso generador de riqueza y de desarrollo. Esa nueva visión del envejecimiento como oportunidad económica para el mundo rural ha centrado las conclusiones del encuentro. Ha surgido el firme compromiso para reclamar una política social que permita a nuestros mayores participar de forma más activa en la vida pública. También se han analizado las consecuencias que la pandemia está teniendo en los mayores. En el foco está la reforma de atención en las residencias. No se trata de medicalizar o de convertir las residencias en hospitales de crónicos, pero sí se trata de que haya una intervención a todos los niveles, no solo físico, desde el abordaje de los problemas físicos, sino también emocionales. Y un aviso ante el aislamiento al que se está obligando a los mayores. El deterioro físico por la inmovilidad forzada, aumentando la demencia y la dependencia. El deterioro cognitivo incrementado sobre la evolución esperada. El deterioro emocional, en muchos casos ya tenían poco contacto con la familia y la sociedad, eran poco valorados y ahora encima se mueren más. La jornada telemática terminó con la puesta en común de experiencias por cada uno de los parlamentos. Castilla y León aportó el proyecto Sumando Vida de asistencia integral a mayores sin que tengan que abandonar sus hogares y su entorno. Las actividades extraescolares están suspendidas en Castilla y León en los colegios públicos y concertados al menos hasta enero. Así lo decidió la Consejería de Educación, que esta semana ha recibido a la Asociación de Empresas que realizan estas actividades. Se ha comprometido a estudiar el protocolo que les han presentado y a dar una respuesta en un plazo de 15 días. El parón de las actividades extraescolares no es una decisión que afecte a todo el país. En otras comunidades se han iniciado con el curso, pero en Castilla y León la Junta decidió que no arrancarán hasta enero. Lo que esperamos es que la Junta de Castilla y León también sea coherente ante esa situación y nos permita desarrollar estas actividades extraescolares desde el principio y además como solución para evitar el masivo contagio de estudiantes o de familias. La Asociación de Empresa de Actividades Extraescolares ha presentado a la Consejería de Educación un protocolo de seguridad. Además recuerdan que si no empiezan ahora estas actividades es muy difícil que se retomen a mitad de curso cuando las familias ya tengan un calendario estipulado. Uno de los ofrecimientos que hemos hecho ya a la Junta es de mantener esos grupos burbuja o grupos estables, como los queramos denominar, como los mantiene la Junta, desde infantil hasta primero de primaria, para que no exista ningún riesgo de mezclar estudiantes de diferentes clases dentro de una actividad extraescolar. En los próximos 15 días la Consejería les dará una respuesta. Previamente la asociación ya se había reunido con los grupos parlamentarios. Algunos alertan de los inconvenientes de paralizarlas. El que no las haya puede significar, por ejemplo, que tienen que recogerlos abuelos o personas mayores que en un momento tan delicado como el que estamos de una pandemia, nada ayuda a controlarla. Creen que Educación debería rectificar y también lamentan que no se puedan desarrollar en los colegios, pero sí en otros centros privados. Los colegios tienen
al menos el mismo nivel de seguridad que otros centros donde se están desarrollando las actividades extraescolares, y por ello no entendemos que en los colegios no se puedan desarrollar. Esta situación hace que los padres recurran más a servicios no regulados. Profesores que antes se anunciaban en las farolas a las puertas de los colegios en B, o todos esos profesores que ahora pues se anuncian a través de páginas web o aplicaciones que no tienen ningún tipo de regulación, que no pagan además impuestos. Otros grupos se muestran más prudentes con adelantar una fecha. No se puede tampoco prefijar una fecha, hay que tener claro las decisiones que se tienen que tomar y estar basados con criterios epidemiológicos y con todo lo que tiene que conllevar para que tanto educación como sanidad puedan tomar una decisión concreta. Nosotros en Castilla y León, de momento, insisto, en este primer trimestre hemos apostado porque no las haya, pero eso no quiere decir que no se puedan recuperar. Yo quiero dejarlo en manos de los expertos, que son los que creo que nos tienen que asesorar. Estas empresas, en las que trabajan unas 10.000 personas en Castilla y León, insisten en que estas actividades son seguras, incluso las deportivas, en las que ya tienen planificado alternativas de momento sin contacto. PP y Ciudadanos llevarán de forma conjunta al pleno de la próxima semana una proposición no de ley en defensa de la Constitución y de la monarquía. Quieren que el PSOE salga de su silencio, aunque de momento Luis Tudanca lo que ha dicho es que le sorprende que en esta proposición no esté también incluido Vox. Para que se respete de una forma inequívoca la separación de poderes, que últimamente parece que está en entredicho, y para también defender la figura del monarca. El señor Tudanca, siempre que se trata de la Constitución, no sale a defenderla como hacen otros compañeros suyos, y pongo los ejemplos del presidente de Aragón, el señor Lambán, o el presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje. Lo primero que me sorprende es que esta proposición ya no sean del todo sinceros, sino la firmen conjunta del todo. Y que esta proposición no la firme también Vox. La monarquía, la bandera española y la Constitución son de todos. El voto telemático podrá emitirse durante el transcurso del Pleno, así lo ha decidido la Mesa de las Cortes para facilitar el desarrollo de la sesión y que las votaciones telemáticas no tengan que producirse al inicio de la misma. Los ganaderos de vacuno de leche siguen soportando prácticas desleales por parte de la industria láctea. Así lo aseguran las OPAs, que junto al PSOE piden más apoyo por parte de la Junta a estos ganaderos que han sufrido estas prácticas en el pasado y que ahora tienen que reclamar sus indemnizaciones. La propuesta fue rechazada. El PSOE presentaba una proposición en las Cortes sobre el precio de la leche y la sanción de 80 millones de euros a las industrias lácteas por competencia desleal desde el año 2000. Por pactar los precios y repartirse los ganaderos. Se estima que el precio que dejaron de recibir está en torno al 12,5% más los intereses. Una vez que se falla a su favor, los ganaderos tienen que reclamar lo que les corresponde de forma individual. Un proceso farragoso de conseguir facturas, conseguir documentación para poder probar que has entregado esa leche, y por lo que muchos al final en el camino desistirán. Los socialistas instan a la Junta a ayudar a los ganaderos de este proceso. Tienen que reclamar individualmente, entonces lo que pedimos es que la Junta de Castilla y León con las OPAs les ayude. Tanto PP como Ciudadanos votaron en contra, pero también se debatió sobre otras prácticas ilegales que siguen afectando al sector. Con la última modificación de la ley de febrero pasado, si el ganadero firma el contrato, asume que el precio es superior a sus costes de producción, y si no está de acuerdo y se niega a firmarlo, pues arriesga a que no le recojan su producción. Es muy importante acabar con estas prácticas del todo ilegales, porque o bien acabamos con ellas o bien acabaremos con el sector. No entendemos que se pueda hacer hoy nada a este respecto. Usted se equivoca al presentar esta iniciativa ahora. Preséntela, si quiere, al Gobierno de España. El que regula, controla y debe supervisar la competencia no es el Gobierno de Castilla y León. Las organizaciones agrarias también denuncian la situación actual. El Ministerio conocimiento tiene, datos tiene, las comunidades autónomas tienen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Poner oficialmente que el litro de la leche, el coste medio de producción es X, y por debajo de ese precio no se puede vender, no se puede comprar por la industria. Además, piden que Hacienda controle los contratos de las grandes industrias y que la Junta las penalice y no conceda subvenciones en caso de que no actúen correctamente. Ellos más o menos tienen repartidas las rutas, y si un ganadero se quiere cambiar de industria láctea ahora mismo es materialmente imposible. Como estamos obligados a tener suscrito ese contrato para poder entregar nuestra producción de leche diaria, pues son imposiciones, no hay negociaciones. Te pones esto sobre la mesa
y si lo firmas bien, y si no lo firmas te dejo de recoger la leche. O sea, unas amenazas y una imposición de dominio en toda regla, vaya. A todo ello se suma el miedo de los agricultores al no firmar los contratos, porque si no venden su leche, pierden la cuota láctea. La incorporación de los jóvenes al campo continúa siendo un reto. PSOE y Por Ávila reclamaban a la Junta, también en esta comisión, más ayudas que faciliten a estos nuevos agricultores acceder a la tierra en buenas condiciones para dedicarse profesionalmente al campo. Unanimidad para reducir los tramos peligrosos en las carreteras autonómicas. El PSOE proponía que se tengan en cuenta los informes de la Dirección General de Tráfico y que se actúe en esas zonas para eliminar los riesgos. Una enmienda de Partido Popular y Ciudadanos lograba el acuerdo de la Cámara. La situación de las carreteras de la red autonómica llegaba esta semana a la Comisión de Fomento. Instábamos a la Junta a tener en consideración los informes de la Dirección General de Tráfico sobre tramos peligrosos. Así lo pedía el PSOE y rápidamente recibía apoyos. Hablamos de la posibilidad de salvar vidas, la posibilidad de evitar incidencias, hablamos de seguridad vial. Porque según los socialistas, los kilómetros considerados peligrosos en las carreteras de la Junta no solo no han disminuido en los últimos años, sino que han aumentado. Lo que queremos es que se actúe. Y eso, según el PP, se ha hecho. Pasando de 20 en el año 2007 a 7 en el año 2019. Hablamos de tramos peligrosos que los populares recordaban no tienen las mismas características para la DGT que para la Junta. Hay que valorar, lógicamente, los informes de la Dirección General de Tráfico e intentar actuar en la medida de lo posible, pero también siguiendo, lógicamente, los criterios de la propia Dirección General de Carreteras. Pese a algunas discrepancias, finalmente todos los grupos pactaban pedir a la Junta que valore los informes de la Dirección General de Tráfico y que actúe. La seguridad en nuestras carreteras es algo fundamental y que nunca debemos de olvidar. Y otro acuerdo de esta Comisión de Fomento. Es evidente que no es solamente un problema de dinero, porque el dinero estaba, sino de condiciones. Así argumentaba el PSOE el poco éxito de las ayudas 2019 para mejorar la conectividad de las empresas en los polígonos industriales. Solo hubo, denuncian los socialistas, 3 solicitudes y el dinero movilizado no llegó a 200.000 euros, cuando el presupuesto era de 1,5 millones. Los motivos, la falta de interés de las operadoras y también, muy importante, se debe, entre otros factores, a los problemas de compatibilidad. Esa es la clave, porque las ayudas de Castilla y León no se pueden combinar con las estatales, que en principio son más atractivas para las empresas por su mayor alcance. Eso es lo que tenemos que solucionar para que estas subvenciones puedan volver a salir. Y eso es precisamente lo que al final acordaron todos los partidos, que en los próximos presupuestos de la comunidad se planteen nuevas ayudas para extender la banda ancha en los polígonos de Castilla y León, pero eso sí, que esta vez sean compatibles con las del Estado. 2021 es año Xacobeo y los grupos piden a la Junta realizar más actuaciones sobre los caminos, los albergues y la señalización del Camino de Santiago. Un debate que se producía sin olvidar la polémica generada por el protocolo que firmó la Junta y otras comunidades autónomas para impulsar la Vía de la Plata y que desvía su último tramo por uno de sus ramales. A 3 meses del inicio del año Xacobeo 2021, las Cortes vuelven a debatir sobre el estado de los caminos de Santiago y de los municipios por los que atraviesan. No puede ser que la mayoría de municipios por los que pasa el camino no tengan un plan de protección especial al que están obligados en virtud de la Ley de Patrimonio. Desde el Grupo Mixto, Podemos proponía también la mejora de la señalización y que homogeneicen los albergues, algo que ya se hizo en Galicia. Compartimos la idea de que los albergues, por ejemplo, tengan una misma línea arquitectónica, un mismo modelo de gestión. Ciudadanos defiende a la Consejería de Cultura al asegurar que todo lo que se pide ya se está haciendo. Sobre el plan de protección pone la responsabilidad en los municipios y sobre la propuesta de un plan regional. En realidad ya existe y se trata del Plan Xacobeo 2021, un instrumento específico de planificación de actuaciones en los diversos caminos de Santiago que transcurren por nuestra comunidad. Los populares, por su parte, vuelven a citar las críticas que recibieron sobre el protocolo para impulsar la Vía de la Plata. Tuvimos que escuchar que se rendía pleitesía al señor Feijóo. Entiendo que en este caso, en que estamos hablando de los caminos de Santiago y que el apóstol Santiago, patrón de España, está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela, nadie dudará de que efectivamente Galicia tenemos que contar con ella. Un tema que los socialistas creen que sacan porque son conscientes del error, a la vez que les piden más actuaciones que mejoren los caminos. Les quiero recordar que en 2015 fueron reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad los caminos del norte. Los caminos del norte
que no transcurren por Castilla y León porque los de Castilla y León no están declarados y al no estar declarados y reconocidos, el Consejo de Patrimonio Mundial no los pudo declarar como Patrimonio Mundial. La proposición de Podemos fue rechazada con los votos en contra de PP y Ciudadanos. El Museo de los Dinosaurios en Sala de los Infantes, en Burgos, se ha quedado pequeño. Así lo aseguran desde el Grupo Socialista, que piden a la Junta la construcción de uno nuevo. También solicitan que se destine una financiación estable para una instalación que ha recibido 220.000 visitas en 18 años. Y recuerdan la importancia paleontológica de esta zona con hasta 4 yacimientos. Los populares aseguran que siempre han colaborado con este proyecto y tachan a la oposición de oportunista. La proposición también fue rechazada. Tenemos que tener, desde luego, una visión no solamente de presente, sino también de futuro y de apoyo y potenciamiento del ámbito del mundo rural. Es el momento de que, al final, pues seamos un referente importante. Podemos ser el referente español más importante en el mundo paleontológico. Lo que estamos planteando aquí es, primero, que no se pierda la autonomía municipal, que es la propietaria. Es importante buscar otro terreno que no sea inundable y dar la posibilidad de que tenga un beneficio. La exposición de la Consejería de Cultura y Turismo hasta aquí ha sido siempre muy clara. Es la de apoyar en lo posible y con todas las medidas necesarias este proyecto, pero no asumir su gestión. Con todos estos temas nos despedimos por esta semana. La próxima les esperamos, como siempre, los viernes y en este caso será para contarles todos los temas que van a debate en el Pleno. Hasta entonces, cuídense.